Hola estimados amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo quiero compartir con ustedes la lectura de hoy, jueves 12 de enero, y quiero compartir Filipenses 1, 22 al 30. El título del tiempo con Dios dice, digno del Evangelio de Cristo. En el verso 22, el apóstol Pablo les escribe a los filipenses, pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. ¿Por qué lo dice así? Porque en el versículo 21 él había expresado, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Entonces, por eso Pablo les dice, así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos, quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. Y cuando vuelva, tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí. Sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo Jesús, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Fin de la cita. Bueno, pues aquí vemos una lectura, una escritura, ¿no? Esa parte que Pablo escribe a los filipenses en esta carta y cómo les hace ver que Dios es el único que puede decidir sobre la vida y la muerte del hombre. Pablo declara que de ambas cosas le resulta difícil decidir, refiriéndose a sufrir martirio en la cárcel para ir al reino de los cielos o recuperar su libertad para seguir predicando el Evangelio. El apóstol reconoce que es mucho mejor morir y estar con Cristo, con plena convicción sobre la vida eterna y la resurrección. Pablo tenía claro que la muerte no es motivo de temor, sino de honra. No obstante, es más necesario, según Pablo, para los santos que salga de la cárcel y siga predicando el Evangelio de Cristo. La liberación del apóstol significará para todos los que están desanimados provecho y gozo de la fe. Con la esperanza puesta en el reino de los cielos debemos dar lo mejor de nosotros en esta tierra. Y bueno, hay una pregunta muy interesante aquí. ¿En qué aspectos estaría yo dispuesto a dar lo mejor? Qué interesante, ¿no te parece? La segunda parte de la lectura de hoy está basada en los versículos 27 al 30. Pablo enfatiza que tú y yo debemos ser dignos del Evangelio de Cristo. La fe nos lleva a comportarnos como es digno del Evangelio. Pablo exhorta a los creyentes de Filipos a comportarse de esa manera, resumiendo dos aspectos. Primero, que se mantengan firmes en un mismo espíritu, colaborando juntos mediante de la fe, recordándoles que sin unidad en la iglesia seremos derrotados en la guerra espiritual. En segundo lugar, les invita, les convoca a no dejarse intimidar por los adversarios, en este caso los legalistas que presentaban la circuncisión como la condición para la salvación, y los antinomistas que sostenían que una vez que se era salvo por gracia, pues no había necesidad de llevar una vida moralmente ejemplar. Vivir el Evangelio conlleva aflicción y estar expuestos a la guerra espiritual. Podemos andar por la senda de la cruz cuando soportamos con gozo el padecimiento de Cristo. ¿Cuál es la convicción que debo tener para soportar la aflicción y la guerra espiritual por causa del Evangelio de Cristo? Bueno, pues yo me debo de examinar plenamente. Es importante, estimados amigos, que nos examinemos plenamente y que podamos entender este sentido de las preguntas. ¿Cuál es la convicción que debo tener para soportar la aflicción, ¿no? Eso es muy importante.
Y hay un artículo que nos habla aquí, ¿qué es la piedad? Según el autor, esta palabra en el idioma inglés está formada por godly o godlike y está formada por God, que significa Dios, y la parte final, el sufijo ly, que se nombraría like, que significa parecerse o de tal manera. Es decir, que según esta definición significa parecerse a Dios. Si amamos a Dios, nos vamos pareciendo más a Él. Y si tenemos un corazón parecido al suyo, dejaremos de amar al mundo y amaremos cada vez más a Dios. Por lo tanto, la piedad es amar a Dios y disfrutar de lo que le agrada a Él. El hombre piadoso es aquel que ama al prójimo de la misma manera que ama a Dios. Antes de lo que sucedió en su camino a Damasco, el apóstol Pablo creía que estaba bien matar a las personas por sus creencias y lo consideraba un deber, como un devoto fiel. Sin embargo, tras conocer a Cristo, Pablo descubrió el secreto de la piedad. Allí comprendió que el verdadero cristiano es aquel que se sacrifica por el prójimo, tal como lo hizo Jesús. Entonces Pablo, que perseguía a quienes creían en Jesús, empezó a querer dar su vida para hacer que las personas creyeran en Cristo. Esta es una vida piadosa que ama al prójimo, sacrificando su propia vida como lo hizo Jesús y por amor a Jesús. Fin de la cita. Qué interesante, ¿no te parece? Esto es algo muy importante. Y yo creo que Pablo en esta lectura nos está mostrando bastantes cosas interesantes. Primero, él está en entredicho. ¿Qué será mejor? Morir ya y estar con Cristo, pues para él era mejor, pero por causa de ustedes, le dice a los filipenses, prefiero quedarme otro tiempo más para fortalecer su fe, para que no se desanimen. Y en la otra parte les dice, por lo tanto, estimados filipenses, ustedes deben vivir como es digno del Evangelio. Si Cristo ya los ha rescatado de la basura del pecado y de la maldad, ahora ustedes deben vivir verdaderamente como hijos de Dios. Y eso es importante que lo tomemos muy en cuenta. Compórtense de una manera digna del Evangelio, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Esto se habla de una convocatoria a la unidad. Entonces Pablo dice, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Compórtense como hijos de Dios, permanezcan en unidad. Qué interesante enseñanza la que nos da la palabra hoy. Que Dios te bendiga.